Del léxico griego-inglés compilado por Henry George Liddell y el doctor Robert Scott, tenemos que el significado de homoios es equal, like, o lo que es lo mismo, igual. Del léxico manual griego del Nuevo Testamento por el doctor G. Abbott Smith en inglés, tenemos que el significado de homoios es like, resemblance, such as, the same as, o sea, como, parecido, igual que, lo mismo que. Del Diccionario de Idiomas Bíblicos griego, Nuevo Testamento, por James Swanson, en español, tenemos que homoios significa similar, semejante, parecido, es decir, relativo a, tener una misma o similar naturaleza o cualidad. De manera similar, igualmente, del mismo modo. Del Diccionario Conciso Griego-Inglés del Nuevo Testamento por Barclay M. Newman, Jr., en inglés, tenemos que el significado de homoios es of the same nature as, o sea, de la misma naturaleza que. El Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento por Colin Brown en inglés nos dice que el significado de homoios es likewise, so, similarly, in the same way, o sea, de la misma manera, así, de la misma forma. Del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento por Gerard Kittel y Gerard Friedrich. Homoios. Esta palabra significa A, del mismo modo, B, de disposición semejante, C, perteneciente por igual, D, en geometría similar de figuras. Y añade este diccionario que en Mateo 22:39 el mandamiento de amar al prójimo tiene la misma importancia y validez que el de amar a Dios. El léxico do Nuevo Testamento greco-portugués por Wilbur Gingrich. Tenemos que homoios significa da mesma naturaleza, igual, similar, com a pessoa ou coisa comparada. Es decir, de la misma naturaleza, igual, similar a la persona o cosa comparada. Igual, facer igual, tornarse igual, semelante, ser semelante, igual. El vocabulario del Nuevo Testamento greco-italiano por Giuliano Bigini nos dice o nos da como significado de homoios simile, iguale, o sea, similar, igual. Nuevo léxico greco-latín en el Nuevo Testamento por John Frieder Schleusner, Jacobus Smith y Johannes Strauchon, junto con Adamus Dickinson. En latín, en este caso, nos dice que homoios significa similis,
Y según el Diccionario Ilustrado Latino-Español, Español-Latino de Publicaciones y Ediciones SPES, S.A., quinta edición, la página 468, el término similis implica parecido, semejante, igual que, analogía, comparación. Léxico griego del Nuevo Testamento por Charles Robson, en inglés, nos da como significado de homoios a como parecido en forma externa y apariencia, en especie o naturaleza, en conducta, carácter, en condición, circunstancias. B, justo como, igual, lo mismo con, en especie o naturaleza, en conducta, carácter, en autoridad, dignidad, poder. Léxico del Nuevo Testamento por Raíces de Rosario Pierri, en este caso italiano. Nos dice que homoios significa simile, iguale, o sea, similar, igual. Similmente, igualmente, o sea, similarmente, igualmente. Lo mismo puede verse en algunas versiones del Nuevo Testamento al traducir el término homoios. Algunos ejemplos. En latín, el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, interpretado por Teodoro Beza, traduce el término como similis. Y similis, según el Diccionario Ilustrado Latino-Español, Español-Latino de Publicaciones y Ediciones SPES, es sinónimo de igual. Allí lo que tenemos es dando el sentido de similis igual, aequalis, aequus similis. Y según el Diccionario Latino-Español, Español-Latino SPES Ilustrado de la Real Academia Española, la edición 1982, similis significa parecido, semejante, igual que, lo mismo que. Mientras que del Nuevo Diccionario Etimológico Latín-Español y de las voces derivadas de Santiago Segura Mungía, tenemos que similis significa semejante, parecido, lo mismo que, igual que. En francés, la Santa Biblia, traducción de los textos originales hebreo y griego, novena edición por Louis Según, traduce el término como semblable. No sé cómo se pronuncia. Y este término en francés es sinónimo de igual. Así, por ejemplo, en la sección español-francés del nuevo diccionario francés-español, español-francés, por Miguel de Toro y Gómez, tenemos que igual es sinónimo de semblable, que quiere decir igual que, parecido, por igual, etc. Lo mismo puede verse en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, de la versión de J.F. Osterwald, donde en francés tenemos, pero se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, a semejanza de los hombres. Para el sentido de igualdad del término semblable, puede verse también el Diccionario Español-Francés por Emilio M. Martínez Amador, de Editorial Ramón Sopena, donde semejante es semblable y igual también es semblable. Lo mismo sucede en otras lenguas en lo que se refiere a equivalencia entre los términos semejante e igual. Así, por ejemplo, en la lengua alemana,
El nuevo diccionario español-alemán, alemán-español por Arturo Enenkel, vierte esta equivalencia así: semejante, gleich, G-L-E-I-S-H, gleich. Y al traducir igual, lo traduce como gleich. O sea, tanto semejante como igual son traducidos o vienen de gleich. Lo mismo en el diccionario alemán-español, español-alemán, por von Schoen y T. Noeli, donde tenemos que gleich significa igual, idéntico, lo mismo, semejante. Y en el diccionario español-alemán, alemán-español de editorial Grijalbo, tenemos que igual es lo mismo que gleich. Igual ocurre en portugués, donde para semejante se usa semelante. Y el diccionario de sinónimos poético y de epítetos de la lengua portuguesa tenemos que igual es lo mismo que semelante. Y en el nuevo diccionario de la lengua portuguesa por Cándido de Figueiredo, lo que vemos es semejante significa igual, conforme, parecido, que ten a misma natureza que outro, tal, pessoa ou coisa da mesma naturaleza que outra ou parecida con ella. De la misma lengua, el diccionario sinónimos y antónimos tenemos semelante, afín, análogo, compar, conforme, equivalente, gemeo, idéntico, igual, parecido, parelno, símil, similar. Volviendo al latín, el diccionario manual griego, latino, español dispuesto por los padres escolapios vierte homoios como similiter, peride, del mismo modo, como si. Y similiter, según el nuevo diccionario latino portugués por Dos Santos Saraiva, significa simultáneamente, igualmente, del mismo modo. Y perinde, según el diccionario latino español Vox, significa o es lo mismo que decir del mismo modo, igualmente. Mientras que el diccionario latino francés da para el sentido de perinde el término egale, que es igual. Lo que implica que no solo en el griego empleado en el Nuevo Testamento, sino en el griego clásico, homoios siempre ha sido entendido tanto en el sentido de parecido como en el de igual. Y esto puede verse tanto en el griego antiguo como en el actual. Algunos ejemplos. Del diccionario griego-español Sopena, del griego usado por la Grecia homérica hasta la Grecia romana, por Florencio y Sebastián Yarza, tenemos que el significado de homoios es semejante, de la misma naturaleza, el mismo, la misma, general, común, igual a. Del diccionario manual griego, griego clásico español por José M. Pavón, tenemos que homoios significa semejante, igual, parecido, mismo, equivalente. Hacer semejante, asimilar, comparar, hacerse igual que o parecido a. El diccionario griego-español, 1138 palabras básicas, la traducción de James Swetnam. Tenemos que homoios significa de igual modo,
Asimismo, también. Del diccionario griego, inglés, español por el doctor Edgar Amilcar, tenemos que homoios es like, similar, parecido, igual. Del diccionario homérico, traducido por Roberto P. Kipp, tenemos que homoios significa like, similar, ecual, o lo que es lo mismo, como, símil, igual. Del diccionario etimológico de la lengua griega en francés, tenemos que homoios es semblable, egal, equivalente, o sea, comparable, igual, equivalente. Según ese mismo diccionario, homoio viene de homos, que significa egal, uniforme, o sea, igual, igualdad, uniforme. Y según el diccionario griego clásico español por F. Sanz Franco, homos, semejante, el mismo, igual, de la misma manera, igual que, unanimidad, concordia. Es por eso que acerca del término homoiópates, que viene de homoios y es el empleado en Hebreos 4:15, el diccionario griego-español Sopena, volumen 2, dice homoiópates, afectado de la misma manera. ¿Y qué decir de nuestra propia lengua, en la que de paso fue expuesto el tema por el doctor Macario? ¿Qué significa semejante en castellano? ¿Hay alguna diferencia en esto con las otras lenguas que brevemente hemos mencionado? Creo que bastan 2 o 3 ejemplos. Del diccionario Océano de sinónimos y antónimos, tenemos que los sinónimos de semejante son análogo, idéntico, parecido, por igual, similar, afín, semejado, parejo, homólogo, sinónimo, equivalente, paralelo, comparable, imitado, rayano, gemelo, conforme, vecino, congénere, cercano, próximo, prójimo, hermano, pariente. Y como antónimo de semejante, vean qué interesante, como antónimo tenemos diferente, desigual, distinto, dispar, antónimo, diverso, opuesto, contrario, desemejante, variado. Nótese que diferente, desigual, distinto son términos antónimos, contrarios, opuestos al término semejante. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, más cuando se nos ha dicho en la exposición del doctor Macario que el sentido de igualdad no se encuentra en el término semejante. Y en esa misma dirección, si vamos al significado de igual o igualdad y a sus sinónimos en el mismo diccionario, nos vamos a encontrar con lo mismo, nada distinto a lo ya expresado. Veamos, los sinónimos de igual, ¿cuáles son? Semejante, análogo, afín, parecido, idéntico, par, parejo, par igual, equivalente, similar, sinónimo. Del diccionario del español actual por Manuel Seco del grupo Santillana, tenemos que semejante significa persona o cosa igual a otra. Del diccionario de ideas afines por Fernando Corripio de Editorial Herder, tenemos que semejante significa similar, equivalente, comparable, parecido, afín, exacto, idéntico, igual, calcado, copiado, homólogo, gemelo, hermano, igualado, emparejado,
repetido, paralelo, coincidente, compatible, concordante, vinculado, correspondiente, indistinto, común, comparado, nivelado, empatado, idem, lo mismo. Y este mismo diccionario vierte semejante como equivaler, igualar, parcarse, corresponder, homologar, y como término contrario o antónimo, diferenciarse, distinguirse. Y definiendo el término igual, nos dice que es análogo, idéntico, exacto, semejanza. Y definiendo igualdad, similitud, identidad, coincidencia, semejanza. Del diccionario sinónimos, antónimos, parónimos, uso de la lengua española, Lexus Editores, tenemos que semejanza es parecido, analogía, igual, similitud, identidad, equivalencia. Y como antónimos, diferencia, disparidad, desigualdad. Y en relación al término semejante, este mismo diccionario dice prójimo, próximo, hermano, pariente, congénere, similar, igualado, parecido, análogo, homólogo, equivalente, idéntico, sinónimo, afín, copiado. Y como antónimo, distinto. Uno más. Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Semejante, que se asemeja o se parece a alguien o algo. Semejanza, imitación, semejantemente, igualmente. Y semejablemente lo vierte como semejantemente, así, de la misma naturaleza. Bien, creemos que los ejemplos son suficientes. Es curioso que mientras los documentos que explican el significado de los términos, de las palabras, de las que se compone nuestra lengua, nos dicen en este caso que semejante es un término sinónimo de igual. De paso, como pudimos ver, uno de los sentidos de semejanza es sinónimo. Es curioso que con todo esto, el doctor Macario y junto a él muchos otros representantes de la nueva teología de la Corporación Adventista pretenden hacernos creer crédulamente que el término semejante no implica el sentido de igualdad, sino solamente de parecido. Y lo que más me llama la atención de esto es que dicha exposición fue hecha en una iglesia, en términos del doctor Macario, universitaria, académica. Y cuando él expone este asunto, una buena cantidad de manos se levantan en su apoyo, lo que lo hace sentir muy bien, como si la cantidad de manos que se levanten son base alguna para saber si la exposición es correcta o no. Si las cosas son así, entonces la crucifixión de nuestro Señor fue correcta, porque fue aprobada por la mayoría. Personalmente creo que la forma de saber si un concepto es correcto o no está en la cantidad de manos que se levanten o no, sino si ese concepto soporta el escrito está. Animamos a los miembros de la iglesia de la UNADECA a ser más académicos en esto, ya que la credulidad no corresponde a los cristianos y mucho menos a una comunidad académica, pues no hace honor al nombre. Acercándonos a la conclusión de esta primera sección de la respuesta al doctor Macario, lo hacemos trayendo a colación dos asuntos de alguna importancia en el tema que nos ocupa. Número uno, el doctor Macario indicó, como ya vimos, que el sentido de semejante en Filipenses 2:7 podía verse también en otros textos como Hebreos 2:17, 4:15, 7:15 y otros. Como ya vimos, esto es cierto,
aun cuando los términos en sí no son exactamente los mismos que el de Filipenses 2:7, pero sí la raíz, homoios. Bien, en este particular hay que decir lo siguiente. El doctor Macario dio como ejemplo del sentido de esta raíz Hebreos 2:17, 4:15 y 7:15, junto con Romanos 1:23, 5:14, 6:5 y 8:3, según el minuto 17:17 al 18:00. Y esto está bien, pero basta con indagar tan solo un poco para mirar que lo mismo sucede en otros textos que no fueron dados por el doctor Macario. Y ahora vamos a mirar por qué no los incluyó él en su lista. Es que si lo hacía, estos mismos textos votarían de inmediato todo su argumento. Veamos. Hechos 14, 14 y 15. Dice así: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Como puede verse, aquí el apóstol Pablo junto con Bernabé emplean un término para hacer alusión a su similitud con las personas que pretendían adorarlos, y lo hacen con el propósito de demostrarles que precisamente por ser ellos, los apóstoles, personas iguales a los que pretendían adorarles, no debían hacerlo. Y el término empleado aquí es homoiopateis. Es el término 3363 de los números Strong. Tiene la misma raíz de los ya vistos. Homoiomate de Filipenses 2:7, homoiotenai de Hebreos 2:17, homoioteta de Hebreos 7:15, a saber, la raíz homoios. Ahora bien, el texto griego dice: kai gemeis homoiopateis esmen humin antropoi. O sea, también nosotros somos hombres de igual condición que vosotros. Según el doctor A.T. Robertson, tenemos en homoiopateis un antiguo adjetivo derivado de homoios, semejante. El interlineal de Francisco Lacueva también lo vierte. También nosotros de igual condición somos que vosotros. Amados hermanos, a todas luces puede verse aquí cómo este término, homoiopateis, es empleado en el sentido de igualdad, pues está refiriéndose a la similitud en lo que a la naturaleza humana atañe entre los apóstoles y las personas que pretendían rendirles adoración. Pablo y Bernabé dicen: no lo hagan, ustedes y nosotros somos iguales, de la misma naturaleza. El otro texto, no citado por el doctor Macario, es Santiago 5:17, que en la versión Nácar Colunga se vierte así: Elías, hombre era, semejante a nosotros, y oró para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Mientras que la Biblia de Jerusalén lo vierte: Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Y el Nuevo Testamento de Pablo Besson dice: de la misma naturaleza que nosotros. ¿Por qué es esto así? Porque unas versiones traducen semejantes y otras iguales. Muy simple, porque el término empleado aquí es el mismo de Hechos 14:15, homoiopates, que significa tanto semejante como igual, como ya hemos visto. Y como es del todo entendible, puesto que se emplea aquí en relación con las personas de Elías comparadas con las nuestras o comparado con las nuestras, en las cuales, por supuesto, no hay diferencia. El segundo asunto a tratar muy brevemente
es el empleo del término semejante en el Antiguo Testamento. Muy brevemente, solo en forma abreviada por ahora. Volveremos a este punto en otra de las secciones más adelante. Por ahora solo queremos ver el uso del término semejante en 2 textos del Antiguo Testamento, donde puede verse sin mucho esfuerzo que así como en las lenguas ya mencionadas, en el hebreo el término semejante también implica parecido e igual, semejanza e igualdad, dependiendo del contexto. El primero es Génesis 5:3. En este caso, de la Nueva Versión Internacional, dice, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. La Biblia interlineal hebreo, griego, inglés por J.P. Grimm traduce aquí likeness, que es semejanza. Matthew Henry dice, lo más digno de observación aquí en relación con Set es que Adán lo engendró a su semejanza, conforme a su imagen. Adán fue hecho a imagen de Dios, pero cuando ya estaba caído y echado a perder, engendró un hijo a su propia imagen. El comentario bíblico Bacon enseña en relación a esto. El Altísimo tuvo como verdadero motivo de su acto creador hacer al hombre a la semejanza de Dios. En el huerto, el pecado causó la depravación de esa semejanza, la cual fue pervertida aún en los logros culturales de los descendientes de Caín. Y Set tampoco había nacido a la semejanza de Dios. Estaba en el estado corrompido del hombre pecador, porque estaba hecho a semejanza de Adán. Ahora bien, hay algo más que claro aquí. Set fue engendrado a la semejanza de Adán. Pregunta para el doctor Macario y para los teólogos de la nueva teología que enseñan lo mismo. En este particular, ¿la naturaleza humana de Set era parecida a la de Adán o igual? Texto número 2, Isaías 14:14, de la Reina Valera 1990, distribuida por Apia. Dice, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo mismo que en la versión Torres Amat. Sobrepujaré la altura de las nubes, semejante seré al Altísimo. Pero si vamos a este mismo texto en las versiones Dios habla hoy, por ejemplo, dice, subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Y la versión de Evaristo Martín Nieto, subiré a las alturas de las nubes, seré igual que el Altísimo. La Nácar Colunga, subiré sobre las cumbres de las nubes y seré igual al Altísimo. Pregunta para el doctor Macario y sus colegas. ¿Lucifer quería ser igual a Dios o solo parecido? Y a manera de apéndice de esta primera sección, dejamos con ustedes una declaración de Elena G. de White acompañada de una última pregunta para el doctor Macario y todos los demás representantes de la nueva teología. La declaración está en Alza tus ojos, 132, párrafo 3. En inglés está en la página 134, párrafo 3. Dice así, Cristo era el Señor del cielo y de la tierra, y a pesar de ello se hizo pobre para que a través de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Era semejante a Dios. No obstante, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo a fin de poder salvarnos. La pregunta, ¿Jesucristo, el Hijo de Dios, era igual a Dios o solo parecido?
Conclusiones, hermanos amados. Número 1. En respuesta a la pregunta inicial de este estudio respecto a lo certero que pudiera haber en el concepto transmitido por el doctor David Macario en cuanto a que el término semejante no implica el sentido de igualdad, sino únicamente el de parecido, y en el marco del total respeto a su persona, hay que decir que no se necesita ser muy diestro para ver que ese concepto no cumple con el estándar básico de una investigación seria, académicamente hablando, y que estamos seguros que cualquier exégesis objetiva demostraría eso. Esto porque lo expuesto por el doctor Macario en este particular va en contra, como puede verse sin esforzarse mucho, del propio texto griego del Nuevo Testamento, de la lengua griega en general y del sentido que dan a este término otras lenguas, incluida la nuestra. 2. Un acercamiento sano, no prejuiciado, al significado del término semejante, basado en su raíz, revela que hay en él dos sentidos posibles, el de parecido y el de igualdad, y que es el contexto en el que se emplee el que va a definir cuál es el sentido a darle. 3. Significa lo visto en esta primera sección que nuestro Señor Jesucristo, al encarnarse, quedó en una condición completamente igual que la de cualquier otro hombre, excepto en el pecado. Responder a esto es el propósito de la segunda sección de esta serie, a manera de respuesta al doctor Macario. Les adelantamos que la respuesta clara y contundente es no. Eso es imposible. Nuestro Señor nunca pudo haber quedado en una condición completamente igual a la nuestra. Pero les adelantamos también que la razón para eso no está del todo relacionada con el tipo de naturaleza humana que asumió en la encarnación, como pretenden hacernos creer los representantes y defensores de la nueva teología, sino más bien con otros aspectos que claramente indican que Cristo nunca pudo haber sido completamente igual a nosotros. Pero eso lo veremos en la próxima sección. Por ahora, bendiciones, que Dios les guarde mucho. A manera de postdata, si se puede decir así, quisiera reiterar mis disculpas por el no pronunciar bien el inglés. A mi edad, aunque no es tantísima, tampoco es poca, y entonces cuesta un poco aprender la pronunciación de una nueva lengua. Yo imagino que algunos de ustedes, cuando miran alguna expresión mía en inglés, lo que hacen es reírse. Así que bueno, si aún con eso puedo causarles algún momento de gozo, está bien. De todas formas, la idea es que todo el material presentado en estos videos puedan estar en manos de quienes lo deseen en PDF. Todo este material se estará digitando, así que va a estar disponible en PDF. Entonces, aquellos que no pudieron captarme porque no lo pronuncié bien, en inglés principalmente, o en alguna otra lengua a la que hacemos alusión en algún estudio que no es la propia, al tener el material en PDF van a poder constatar por ustedes mismos qué es lo que hay ahí. Lo mismo con relación a las fuentes mencionadas aquí. Al tener el material en PDF, ahí pueden constatar cada fuente para que sea del mayor beneficio para todos. Mientras tanto, lucho allí viendo a ver cómo mejoro la pronunciación, pero creo que eso va a ir dándome trabajo. Así que muchas gracias por su paciencia en ese sentido y que Dios pueda bendecirles mucho.